Muy buenas tardes, Iglesia. Damos gracias a Dios por sus vidas. Bienvenidos a esta serie de mensajes cortos, consejos prácticos de la palabra de Dios. Hoy el tema de esta tarde es: debemos confiar en Dios. En Dios debemos confiar. Todo lo que se escribió en la palabra de Dios se suscitó en un contexto social totalmente diferente en el cual estamos viviendo usted y yo en este tiempo. Pero debemos encontrar, y en la Biblia encontramos, seres humanos como usted y como yo, que vivieron en ese contexto diferente, en un entorno bélico, en un entorno hostil. Sin embargo, hubo personajes que se mantuvieron en esa plena confianza en Dios. Por ejemplo, en 2 Reyes 18:5 vemos lo siguiente: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿A quién se está refiriendo? A uno de los reyes de Israel que tuvieron un desempeño más agradable a Dios. Precisamente ese rey fue Ezequías. Y Ezequías puso su confianza, puso su esperanza, puso su seguridad, su tranquilidad en el Dios de Israel, en el Señor Todopoderoso. Como iglesia, usted y yo, como pueblo y como hijos de Dios, debemos estar siempre depositando nuestra confianza entera en nuestro Señor. Eso nos va a dar seguridad, eso nos va a dar tranquilidad, eso nos va a dar esperanza. Cuando no se confía en Dios, es porque realmente no se le conoce. Hay una diferencia abismal, una gran diferencia, tener religión a tener verdaderamente esa confianza y esa creencia y ese creer en nuestro Dios. La verdad, como le digo, hay una gran diferencia, y en la actitud y precisamente en la confianza del ser humano se va a notar. El Dios creador del cielo y de la tierra, y que dio su vida por todos nosotros, y que diseñó todo, aún incluyendo nuestra propia vida, es el Dios todopoderoso, es el Dios sempiterno, es el Dios omnisciente, omnipresente, para quien no hay nada imposible. Y así como el rey Ezequías, el cual fue uno de los mejores reyes de Israel, él depositó toda su confianza en Dios. Y de esa misma forma debe de estar nuestra confianza absoluta en el Padre Celestial. No intentemos engañar a nuestro propio corazón, porque viviremos en una falta de paz, viviremos en miedo, viviremos en angustia, viviremos en desesperación. Y estos son factores que denotan que nuestra confianza no está en Dios, que dudamos de Dios, que no creemos en Él, quizás porque no le conocemos. El acercarnos a Dios nos dará primeramente conocimiento pleno de quién es Él, de cuál es su plan perfecto para la humanidad y qué ha destinado para el ser humano. El conocer su palabra nos da la clara pauta a seguir para vivir desde hoy como Él desea que vivamos. Ahora pregunto, y posiblemente esa es la pregunta que muchos estén haciendo: ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la forma en que Dios desea que vivamos? Mire, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, desea que vivamos en una plenitud, desea que vivamos en una libertad, desea que vivamos con alegría y felicidad en todos los aspectos. Y como sabemos, aunque tengamos todo esto, nadie, ningún ser humano que vive en este mundo está exento de las vicisitudes del diario vivir. Y el Señor Dios desea que abunden en nuestro entorno, en nuestra vida, cuestiones que llamamos positivas, cuestiones de bienaventuranza, cuestiones que van a traer una plenitud a nuestra vida, a nuestro corazón. Eso es lo que Dios desea. Sin embargo, siempre va a haber situaciones que llamamos negativas, aunque si ponemos las cosas en una balanza, definitivamente sabremos que son las menores. Sin embargo, jamás podremos erradicar de nuestra vida situaciones adversas, situaciones negativas.
Nunca olvidemos que estamos viviendo en un mundo desordenado. Nunca olvidemos que estamos viviendo en un mundo que vive apartado de Dios. Pero el rendir, porque esto es personal, esto es de cada individuo, el rendir nuestra voluntad a Dios es nuestra decisión. Vivir en obediencia a Dios debe de ser y es una acción libre y voluntaria, y así salirnos de la población considerada de más riesgo, la cual constantemente experimentará adversidades. En Lucas 11:14, que está en el contexto de la oración modelo, en esa oración modelo hay una frase que dice, mas líbranos del mal. Es la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo presentó y que nos puso como ejemplo para presentarla ante el Padre, y que no se refiere única y exclusivamente a esas mismas palabras, sino en el contexto, en la forma de oración con la cual debemos presentarnos a Dios. Esa frase pues dice, mas líbranos del mal. Y esta frase es una petición a Dios muy honesta, es una petición a Dios muy sensata. Sin embargo, es necesario, fíjese bien lo que le voy a decir, es necesario que nos desempeñemos en nuestra vida nosotros alejados de lo malo. Nosotros debemos alejarnos de lo incorrecto. Nosotros debemos alejarnos de lo que, acorde con las estadísticas, tarde o temprano habrá adversidades. Debemos nosotros alejarnos de ello. Le comento lo siguiente, porque es importante analizar esto. Es cierto, Dios desea librarnos del mal, pero obviamente usted y yo debemos, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo la forma de vida que Dios estableció para usted y para mí, en obediencia a Él, nos apartaremos precisamente de las situaciones que son adversidades y que en este mundo están a la orden del día o a la vuelta de la esquina. Le comento lo siguiente, solamente para que usted y yo empecemos a analizar el contexto que posiblemente usted también pudiera sentir que es lo que ha experimentado usted o alguien conocido experimentó. Mire, la mayor parte de los accidentes, de las muertes de personas que yo en lo personal conocí en mi juventud y que hoy no están en el mundo, fallecieron precisamente por acercarse a las estadísticas. Combinar fiestas, desenfrenos, alcohol junto con el volante. Entonces, eso es falta de sabiduría porque no nos apartamos precisamente de las cuestiones malas. Cuando en esta frase, más líbranos del mal, precisamente como le digo, es una petición a Dios para ser eximidos de las adversidades involuntarias, para ser eximidos de las adversidades que nosotros no las buscamos. Esto es, no debemos buscar adversidades, ya sea por desconocimiento o por desobediencia. Y las que no están al alcance de nosotros o controladas por nosotros, precisamente en ese sentido debemos decir y pedir al Padre, Señor, líbranos de todo mal. Y cuando llegamos a este punto o a esta situación, ya como hijos de Dios, entonces todos aquellos factores de los cuales no tenemos control, como le digo, y que con un corazón de obediencia al Padre Celestial le solicitamos que nos libre, que nos aleje, Él lo hará. Pero como estamos en un mundo caído, que ya he repetido varias veces, entonces siempre estaremos expuestos a que acontezcan situaciones malas, situaciones que consideramos como adversidades. Aunque, escuche bien lo que le voy a decir, aunque en menor probabilidad. ¿Por qué? Porque estaremos caminando bajo la cobertura del Señor. Siempre, y aunque vengan situaciones adversas fuera de nuestra responsabilidad, siempre deberemos depositar nuestra confianza en Dios, porque Él nos levantará, Él nos fortalecerá, y aún de las situaciones difíciles, Él nos dará una enseñanza para que podamos estar siempre alertas y prestos para que no vuelva a ocurrir. Segunda de Reyes 18:5, lo repito, Ezequías dice que él puso
su esperanza en Jehová, el Dios de Israel. El rey Ezequías y muchos otros así vivieron, como se testifica la propia Escritura, como confiando en Dios. Cabe mencionar que ellos vivieron en un contexto social de guerras, en un contexto social de invasiones, en un contexto social de conflicto por territorios. Y esto estaba, como le digo, a la orden del día. Hoy, en nuestro contexto social, impera la legalidad. Bueno, ese es el trabajo de nuestras autoridades. Debe de imperar la legalidad. Para acceder, usted y yo, a esta confianza que nuestro mismo Dios desea que abracemos y que atesoremos y se haga palpable, se haga realidad, es necesario que acontezca una reforma integral en nuestros corazones. Ahora, usted puede decir, en mí ya aconteció, gloria a Dios, sigamos creciendo, sigamos madurando, pero por si el contrario o por lo contrario, en alguna de sus vidas sigue habiendo, en alguno de ustedes que está escuchando, sigue habiendo mucha incertidumbre, sigue habiendo falta de paz, la solución está en acercarse a nuestro Dios, pero con un corazón dispuesto a obedecer todo lo que Él ha destinado y diseñado para cada uno de nosotros. Es necesario, pero es necesario conocerle de una forma personal. No allá el Dios de allá del cielo, no allá el Dios que hace maravillas, sino el Dios que vive y mora en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Es necesario que conozcamos de Cristo, es necesario que nos acerquemos a Él, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, acerquémonos a Cristo Jesús, que es el dador de la vida y de la salvación. Conozcamos de su voluntad para que todo ser humano sepa que la voluntad de Él es vivir agradable, es una forma de vida agradable y perfecta para Dios y para nosotros mismos. Y usted puede decir, pero ¿cómo se hará realidad esa plena confianza en Él? Precisamente cuando le conozca verdaderamente, precisamente cuando sepa quién es su Dios, precisamente cuando tenga conocimiento pleno del plan perfecto de Dios, de su obra redentora y del amor que siempre ha tenido por cada uno de nosotros. Le pongo un ejemplo, porque es necesario conocerle para tener confianza, para confiar en Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esa dinámica de la confianza en un equipo o en otra persona, en donde nos dicen, cierra los ojos, así pon tus brazos así y déjate caer hacia atrás, y la persona que está atrás nos sostendrá e impedirá que golpeemos con el piso? Y eso precisamente es confianza. Eso precisamente es depositar nuestra confianza, nuestra seguridad en aquella persona que nos va a tomar en sus brazos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué lo hacemos? La pregunta clave aquí, ¿por qué lo hacemos? Porque se nos da la instrucción y confiamos en el equipo o en la persona que ya conocimos y que sabemos que su trabajo va a ser sostenernos. Precisamente la respuesta es misma con Dios, es la misma con Dios. Atendamos su instrucción. Él nos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia y confiemos en su instrucción y seguramente, iglesia, Él no nos va a dejar caer. Aunque a veces pudiera ser necesario aprender algo que Dios mismo nos desea enseñar. El Salmo 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Proverbios 3:5 dice, fíate o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quitemos, escuche bien lo que le voy a decir, quitemos de nuestra seguridad, quitemos de nuestra confianza todo aquello que está fuera de la voluntad de nuestro Dios. No olvidemos, todo lo que está en este mundo es efímero, pasajero y todo es vanidad.
Y además son caminos de mucho riesgo, sobre todo en el área espiritual. El camino del Señor Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, como mencionamos, es perfecto, puro, santo y todo amor para sus hijos, toda consideración para usted, para su vida y para mi vida. Hermanos, las circunstancias adversas, las circunstancias apremiantes, las circunstancias amenazantes, las cuales desean amedrentar nuestras vidas, siempre estarán al acecho. Sin embargo, si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestra fortaleza, entonces viviremos seguros porque estamos confiando en Él. Termino leyendo el siguiente pasaje bíblico que está en Salmo 46. Acompáñeme ahí al Salmo 46 y que sea un salmo que debe de atesorar y debemos atesorar en nuestro corazón. Dice el Salmo 46 desde el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, y del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto es, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor, y que seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios, nuestro Padre, desea que todos lleguemos a vivir en esta situación de vida, en donde toda nuestra confianza debe de estar en Él, y sea una realidad en su corazón, y sea una realidad en mi corazón. Pero para llegar a esto, es necesario acercarnos a Cristo nuestro Salvador, quien nos llevará a caminar en el camino seguro del Dios Padre. Y ahí, cada día, aprenderemos a confiar más y a descansar total y absolutamente en Jehová nuestro Señor. Iglesia, decidamos quitar de nuestras vidas el camino de riesgo y mejor tomemos el camino seguro, el camino de Cristo, el camino del Señor nuestro Creador. Oremos para que esto se haga realidad en su corazón, en mi corazón, y confiemos en el Señor hoy y siempre y para siempre. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por darnos la fe, esa confianza que solamente en ti debemos tener. Gracias, Jesucristo, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu paciencia con cada uno de nosotros. Que todo, mi Dios, lo que tú hayas dispuesto en tu palabra, lo atesoremos en nuestro corazón y vivamos plenos y seguros, confiando total y absolutamente en tu presencia y en toda tu perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Confiemos en Dios de todo nuestro corazón. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a cada uno de nosotros en amor y misericordia y bondad. Que Dios les bendiga.